Bruma de oro, el occidente alumbra la ventana, el asiduo manuscrito aguarda, ya cargado de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra. Un hombre engendra a Dios, es un judío de tristes ojos y de piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río, una hoja en el agua que declina. No importa, el hechicero insiste y ladra, a Dios con geometría delicada. Desde su enfermedad, desde su nada, sigue erigiendo a Dios con la palabra. El más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Salud desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos tirando las piedras de los areneros y la cerveza servida en esta jarra de porcelana, les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Paravano. Grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que tarda en tomarse una pinta. En este encuentro nos embarcamos de vuelta con un intercambio epistolar porque lo pidieron miles y miles de seguidores, esta vez con el gigante de Baruch Spinoza. Vamos a ello. Iniciamos este nuevo recorrido de intercambios de cartas. Claramente, antes de empezar a leer las cartas, vamos a presentar a nuestro peso pesado de la filosofía moderna. Primero pensé en hacer un resumen de su vida, pero me pareció innecesario. Solo daré algunas notas interesantes de Spinoza. Nació el 24 de noviembre de 1632 y falleció el 21 de febrero de 1677, por lo que murió a la temprana edad de los 44 años. Fue criado en la tradición sefardí, pero luego fue expulsado de la comunidad judía el 27 de julio de 1656. Esto está en un registro oficial y todo. Lo que no es claro es el motivo por el cual fue expulsado. ¿Fue por su pensamiento teológico? ¿Por faltar a la ortodoxia? ¿Por estudiar al catolicismo? Bueno, ya podemos dedicarnos un episodio a su vida y a sus ides y venires. Spinoza se ganó la vida puliendo lentes. Claramente parece algo modesto, pero le otorgó la independencia económica que él quería para dedicarse a los estudios que le apasionaban, como también le ofreció un profundo conocimiento sobre la óptica, la mecánica y la ciencia moderna que estaba tan fuerte en este periodo. Toda su vida él buscó mantener su independencia con motivo de mantener su libre pensamiento. Ahora, la filosofía de Spinoza ya es otra cosa. Atraviesa todos los saberes de la época moderna: teología, ética, metafísica, ciencia, conocimiento, mente, lógica, política y un largo etcétera. Su política y su ética son aún estudiadas por los pensadores contemporáneos, de donde se recuperan sus ideas, por ejemplo, de los derechos subjetivos en las comunidades civiles. Presten atención todos los pensamientos que pululan ahora en forma positiva, de reconocer que ciertas comunidades deben ser construidos ciertos derechos dirigidos para potenciar su libertad. Pero no nos interesa, nos interesa a nosotros otra cosa, sus concepciones epistemológicas, claro está. Spinoza, en principio, lo vamos a caricaturizar y vamos a decir que es un racionalista, por lo que priman en las demostraciones, justificaciones y comprobaciones lógicas, independientes de la experiencia o las comprobaciones a priori para dar cuenta de la verdad, de lo certero, de lo real. Así, Spinoza nos da unas definiciones de verdad y de falsedad. Va la cita de su libro de la Ética. Toda idea que en nosotros es absoluta o adecuada y perfecta es cierta. La falsedad consiste en la privación del conocimiento que implican ideas inadecuadas, mutiladas y confusas. Opera aquí una idea de adecuación como criterio de verdad, que supone una relación con la sustancia, con el fundamento de la realidad, a saber, Dios. De allí que surjan distintos tipos de conocimientos humanos. En realidad son tres: el de la opinión o de la imaginación, que sería lo mismo, que supone una representación inadecuada o inexacta de la sustancia, como cuando hizo un ruido y no sabes qué lo produjo. Después tenés el conocimiento del hecho, que supone una serie de representaciones generales de la sustancia,
Por ejemplo, sabés que los perros ladran, pero no sabés si solamente los perros ladran u otros animales pueden ladrar también. Te acabo de generar la duda. ¿Hay otros animales que ladran? Y por último está el conocimiento de la intuición, que es el acceso adecuado y exacto a la sustancia o cómo son las cosas, donde entendés que solo los perros ladran. Resuelto el misterio. En palabras de Spinoza, cita. Resulta claro que percibimos muchas cosas y formamos nociones universales. Primero, a partir de cosas singulares, que nos son representadas por los sentidos de forma mutilada, confusa y sin orden al entendimiento. Y también a partir de signos como, por ejemplo, que al oír o leer ciertas palabras recordamos las cosas y formamos de ellas algunas ideas semejantes a aquellas con que solemos imaginarlas. A estos dos modos de contemplar las cosas los llamaré en adelante conocimiento de primer género, opinión o imaginación. Segundo, a partir de que tenemos nociones comunes e ideas adecuadas de las propiedades de las cosas, y a este le llamaré razón y conocimiento de segundo género. Y tercero, además de estos dos géneros de conocimiento, existe otro, al que llamaremos ciencia intuitiva. Y este género de conocimiento procede de la idea adecuada de la esencia formal de algunos atributos de Dios, al conocimiento adecuado de la esencia de las cosas. Este intercambio epistolar que veremos sucede entre nuestro Spinoza y el principal corresponsal de la Royal Society de Londres, el teólogo y filósofo alemán Henry Oldenburg, nacido en 1619 y falleció en 1677. Este sujeto, Henry, fue el secretario principal de la Royal Society, encargado de mantener estos puentes de cartas entre los intelectuales, los científicos y los filósofos de toda Europa. Gracias a él tenemos dos grandes cosas. Primero, la revista más antigua dedicada a las ciencias, la Philosophical Transactions of the Royal Society, fundada en 1665 y aún en publicación. Y segundo, a través de Henry, Spinoza discutirá las ideas de la verdad, de la física, de la realidad que tanto nos interesa en este podcast. Básicamente, Henry manipulaba el Twitter científico de la Edad Moderna. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Carta número 1. Henry Oldenburg al muy ilustre señor Baruch Spinoza. Muy ilustre señor y estimado amigo, cuando recientemente estuve con usted en su retiro de Rigsburg, bien, en un pueblo cercano en donde residió Spinoza, del pueblo cercano de Leiden, más o menos entre 1661 y 1063, bien, ahí hay una biblioteca Spinoza muy interesante. Bueno, entonces dice: cuando me encontré en este retiro de esta ciudad, me resultaba tan penoso separarme de su lado, que tan pronto estuve de vuelta en Inglaterra, hago cuanto me es posible para unirme de nuevo a usted, al menos mediante la comunicación epistolar. La ciencia de las cosas permanentes, unida a la modestia y a la elegancia de las costumbres, cualidades todas ellas con las que la naturaleza y su propio esfuerzo le han adornado tan amplísimamente, poseen por sí misma tal poder de seducción que arrastran a amarlas a todos los hombres sencillos de educación liberal. ¡Ea! Pues, reclarísimo señor, estrechemos una amistad no fingida y cultivémosla esmeradamente con toda clase de estudios y de buenos oficios. Cuanto pueda surgir de mi corto ingenio, considérelo como suyo. Y usted permítame a su vez que yo pueda reclamar para mí una parte de los dotes intelectuales que usted posee, siempre que ello no redunde en perjuicio suyo. En Rigsburg, o sea, básicamente está diciendo: che, charlemos un poco y compartamos nuestras ideas intelectuales. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice: en Rigsburg habíamos conversado sobre Dios, la extensión y el pensamiento infinito sobre la diferencia y acuerdo de estos atributos, sobre la naturaleza de la unión del alma con el cuerpo y, en fin, sobre los principios de la filosofía de Descartes y Bacon. O sea, hablaban sobre qué se entiende por Dios, qué se entiende por la extensión infinita, o sea, si Dios es una materia infinita, y qué se entiende por pensamiento infinito, es decir, si Dios es una conciencia infinita, y cuáles son las diferencias y los atributos que tiene la materia infinita con la materia finita, el pensamiento infinito con el pensamiento finito, y a su vez hablaban de la unión alma-cuerpo, que era un tema que está en boga en todos los modernos. Sigue hablando Henry. Pero como entonces solo hablamos de temas tan importantes como de a paso y a prisa, y como además todos ellos siguieron torturando desde entonces mi espíritu,
La amistad surgida entre nosotros me confiere el derecho de tratarlos con usted y de rogarle con toda amabilidad que me exponga con más amplitud sus ideas acerca de los puntos citados. Ante todo, no se resista a instruirme sobre estos dos temas. Primero, ¿en qué pone usted la verdadera diferencia entre la extensión y el pensamiento? Entre paréntesis, lo que está preguntando Harry es ¿cómo podemos distinguir la materia de la conciencia? Segundo, ¿qué defectos observa usted en la filosofía de Descartes y de Bacon? ¿Y de qué manera piensa poder eliminarlos y sustituirlos por algo más sólido? Esta pregunta es genial. Le dice, a ver, ¿qué es lo que no funciona en el pensamiento de Descartes? Que para los que no saben qué piensa Descartes, vayan al tratado epistolar que estuvimos analizando, que creo que por 7 capítulos durante todo un año. Y de Bacon. Descartes tradicionalmente se lo pone en el racionalismo y Bacon tradicionalmente se lo pone en el empirismo. Bacon es quizás el fundador de la ciencia inductiva, de lo particular a lo general, y Descartes representa quizás la ciencia deductiva, de lo general a lo particular. La pregunta que hace Harry es, bueno, ¿qué falla en sus pensamientos? ¿Y cómo podemos solucionarlos? Y sigue hablando Harry. Cuanto más liberalmente me escriba usted sobre estas cuestiones y otras similares, más estrechamente me ligaré a usted y me esforzaré a prestarle en cuanto pueda análogos servicios. Es decir, si sos honesto conmigo, yo voy a ser honesto con vos los pensamientos. Ya están en la imprenta ciertos ensayos fisiológicos. Esta es una obra de Robert Boyle, ¿no? Que se hizo en 1661. Pero no se sabe si Spinoza llegó a leerlo. Pero bueno, parece que le está diciendo que ya tengo el último ejemplar de los ensayos fisiológicos de Boyle. Escrito por este noble inglés de hombre de extraordinaria erudición. Tratan de la naturaleza del aire y su propiedad elástica, comprobada con 43 experimentos, así como de los fluidos sólidos y de cosas similares. Tan pronto salga a la luz, procuraré que le entreguen esta obra por medio de un amigo que quizás atraviese el mar. Cuestión interesante, que estamos en plena época de definición del método científico, y acá señala cómo una cantidad de experimentos son útiles para demostrar una hipótesis de Boyle sobre la elasticidad del aire. Sigue y concluye Harvey. Mientras tanto, que tenga usted buena salud y acuérdese de su amigo, que es con todo afecto y devoción suyo, Henry Oldenburg, Londres, 16 o 26 de agosto, porque no sabemos bien la fecha, de 1661. Perfecto, entonces Harvey dice, somos amigos, cultivemos nuestra amistad hablando de ciencias y de temas interesantes de nosotros los intelectuales y los ñoños, y yo quiero saber qué entiende usted por la diferencia entre extensión y pensamiento, entre materia y conciencia, y qué defectos encontrás en el pensamiento de Descartes, la ciencia en términos deductivos, y el pensamiento de Bacon, la ciencia en términos inductivos, y cómo podemos eliminar o sustituir estos errores. Así que vamos a la segunda carta, de Baruch Spinoza, al muy noble y docto señor Henry Oldenburg. Muy ilustre señor, cuán grata es para mí su amistad. Lo podrá usted juzgar si consigue que su modestia no le impida reflexionar sobre las virtudes que tan copiosamente posee. Por mi parte, cuando las contemplo, me parece que no es poco orgullo atreverme a iniciar esa amistad, especialmente cuando pienso que, entre amigos, todas las cosas, sobre todo las espirituales, deben ser comunes. Este es un proverbio de origen pitórico, ¿no? Que habla de que entre amigos todas las cosas son comunes, ¿va? Un ñoño citando ñoños. Sigue diciendo Spinoza. Todo ello hay que atribuirlo pues no a mí, sino a su modestia y benevolencia, ya que la primera le invito a rebajarse a sí mismo y a la segunda a enriquecerme a mí, de tal manera que no temo entablar la estrecha amistad que usted insistentemente me ofrece y de mi parte solicita, y pondré todo mi empeño en mantenerla. O sea, se compromete a mantener la amistad. En cuanto a las dotes de mi ingenio, si es que algunas poseo, permitiría gustoso que usted las reclamara como propias, aun cuando supiera que ello iba a redundar en un grave perjuicio mío. Pero, a fin de no dar la impresión de que le quiero denegar lo que por derecho de amistad me solicita, intentaré explicarle mi opinión sobre los temas de que habíamos hablado, aunque no pienso que esto vaya a conseguirle unirle más estrechamente a mí, a menos que cuento con su benevolencia. Es decir, voy a darte mi opinión sinceramente y quizás esto o no te sirva para nada o te haga enojarte conmigo. Dice Spinoza. Comenzaré pues refiriéndome brevemente a Dios. Lo defino como un ser que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales es infinito, sumamente perfecto en su género. O sea, Dios es una sustancia, un ser, dice él,
que consta de los infinitos atributos, o sea, todo lo que se le puede atribuir a la materia o a la existencia, Dios lo va a tener de forma infinita y de forma sumamente perfecta, dice Spinoza. Y sigue: hay que señalar que yo entiendo por atributo todo aquello que se concibe por sí y en sí, de suerte que su concepto no implica el concepto de otra cosa. Así, por ejemplo, la extensión se concibe en sí y por sí. El movimiento, en cambio, no, puesto que se concibe en otro y su concepto incluye la extensión. Que esta sea la verdadera definición de Dios consta por el hecho de que entendemos por Dios un ser sumamente perfecto y absolutamente infinito. Lo que está diciendo acá Spinoza es que el atributo que va a tener este ser perfecto no puede ser un atributo que dependa de algo. Son atributos radicalmente independientes. Por ejemplo, la existencia. Por ejemplo, la materia. Pero no así el movimiento, porque el movimiento depende de la materia. Porque el movimiento no es algo abstracto. Las cosas se mueven. No es que un movimiento se mueve a sí mismo. Lo que se mueve es un objeto. Por ejemplo, una pelota, un gato o la cerveza. Hablando de eso. Por lo tanto, esos atributos que dependen de algo anterior no van a ser los considerados como propios de Dios. Los que son considerados propios de Dios son esos atributos independientes: existencia, materia. ¿Bien? Y dice que tal ser exista, o sea Dios, se demuestra fácilmente a partir de esa definición. Es decir, una cuestión propia de un atributo independiente es la existencia. Y si Dios es un ser perfecto, su perfección demanda cumplir la existencia. Es una cuestión conceptual lo que está diciendo. Pero como no es este el momento, prescindiré de la demostración. Dice, no va a reconstruir el argumento lógico que acabo de mencionar. Lo que sí debo demostrar a fin de contestar la primera pregunta que me formula su señoría sobre los puntos siguientes: primero, que en la naturaleza no pueden existir dos sustancias a menos que difieran en toda su esencia. Segundo, que la sustancia no puede ser producida, sino que pertenece a su misma esencia, el existir. Tercero, que toda sustancia debe ser infinita o sumamente perfecta en su género. Una vez demostrados estos tres puntos, su ilustrísima podrá ver con facilidad a dónde tiendo con tal que preste atención simultáneamente a la definición de Dios. Así que no es necesario que exponga más claramente todo esto. Veamos los tres argumentos para demostrar a Dios. Dice, primero, la sustancia, en la definición de sustancia es que se define a sí misma, es decir, yo no necesito ser definido por otro. Por ejemplo, la sustancia de hijo se define por padre, por lo tanto no es una sustancia verdadera. Padre se define por abuelo, por lo tanto padre tampoco es una sustancia verdadera. ¿Cuál es la única sustancia que no necesita de otra cosa para ser definido? Dios. Bien, segunda cuestión, dice, la sustancia no puede ser producida, sino que tiene que causar su propia existencia. El hijo existe por el padre, o la madre en realidad. El hijo existe por la madre por la abuela, la abuela por la bisabuela. Por lo tanto, ninguna de estas instancias son sustancias, porque ninguna se autocausó. Lo único que se autocausa ha sido Dios. Tercero, que toda sustancia debe ser infinita o sumamente perfecta. Ni la hija, ni la madre, ni la abuela, ni la bisabuela son perfectas, son humanas, son reales, ¿no? Son materiales. Lo único que es perfecto es Dios. Entonces, si vos entendés que para que la sustancia necesariamente tiene que existir, necesariamente tiene que causarse, y necesariamente se causa y existe de forma perfecta, de todo eso hay que concluir que hay una sola sustancia existente, que es Dios. Sigue diciendo Spinoza, no obstante, para demostrarlo con claridad y concisión, no he ideado nada mejor que someter el examen de su ingenio lo que yo he probado según el método geométrico. Lo envío pues estos tres puntos por separado, esperando que usted me dé su opinión. Bueno, acá en la carta de Spinoza puso un anexo que nunca no nos llegó, no lo tenemos nosotros, pero los estudiosos de Spinoza conjeturan que este anexo es parte de un libro que él escribió que sí tenemos, que se llama La ética demostrada por el principio geométrico. Allí hay una serie de proposiciones de la 1 a la 8 muy interesantes, donde parece dar el argumento de Dios, atributo y sustancias. O sea, en la ética presenta este argumento que yo acabo de decir de forma muy sintetizada, de forma más extensa. Entonces se sospecha que ahí está que eso estaba anexado en la carta.
pero no sabemos. Así que queda ahí, en la incógnita. Ahora Spinoza va a seguir con las otras cosas, Descartes y Bacon. En segundo lugar me pregunta qué errores descubre una filosofía de Descartes y Bacon. Aunque no es mi costumbre revelar los errores de los demás, quiero complacerlo también en esto. El primero mayor de todos es que se han desviado mucho del conocimiento de la primera causa y el origen de todas las cosas. El segundo, que no conocieron la verdadera naturaleza de la mente humana. El tercero, que nunca lograron indicar la verdadera causa del error. Cuán indispensable es el exacto conocimiento de estas tres causas, tan solo lo ignoran quienes carecen en absoluto de todo estudio y disciplina. O sea, acá lo acaba de darle con un palo a Descartes y Bacon. O sea, ¿cuál es el problema de la filosofía y la defensa del conocimiento de Descartes y Bacon? Son tres. Primero, que tanto la ciencia deductiva de Descartes y la ciencia inductiva de Bacon nunca se preguntaron cuál es la causa y el origen de todas las cosas. O sea, ¿por qué existe algo y en vez nada? Porque si sabemos qué causó el mundo, vamos a saber qué tipo de ciencia necesitamos. Después sigue, el segundo error es que no conocieron la verdadera naturaleza de la mente humana. O sea, no se preguntaron cómo conoce el humano. O sea, cuáles son las herramientas psicológicas, cognitivas, sensibles que habilitan al humano a acceder al mundo. Y así nosotros sabemos cómo es el mundo y cómo hay que conocerlo, y sabemos qué herramienta tenemos para conocerlo, claramente vamos a saber si podemos o no conocerlo o qué camino tenemos que hacer de conocimiento. Y encima dice, tercero, nunca lograron darse cuenta de este error. Los ha destruido. Pero sigue Spinoza. Ahora bien, que ellos se desviaron del conocimiento de la primera causa de la mente humana, se colige fácilmente la verdad de las tres proposiciones antes mencionadas, por lo cual me limitaré a señalar el tercer error. Es decir, no va a hablar de el error de partir de esta cuestión de no preguntarse por qué existe algo en vez de nada y cómo es la mente humana, sino que se va a ocupar de cómo corregir esto, cómo pensar la situación de la realidad y las herramientas cognitivas que tenemos los humanos para acceder a la realidad. Y dice, de Bacon solo diré que habla de este tema de forma muy confusa y que no prueba casi nada, sino que solo expone. Pues en primer lugar, Bacon supone que el entendimiento humano aparta de las falacias de los sentidos, yerra por su propia naturaleza, pues como todo lo concibe a su imagen y no a imagen del universo, es algo así como un espejo desproporcionado a los radios de las cosas y que mezcla su naturaleza a la de estas. O sea, el error de Bacon es que Bacon entiende que una característica del humano es que ve a la naturaleza no como la naturaleza es, sino como le conviene al humano. Es como si estuviésemos en el ojo de la abeja, veríamos el mundo de otra manera, veríamos el mundo como las abejas, y si estuviésemos en la cabeza de la oveja, veríamos el mundo como las ovejas. Pero como lo vemos como los humanos, somos un espejo que no refleja correctamente la imagen del universo. Solo vemos en el universo lo que nos interesa a nosotros. Sigue criticando Spinoza a Bacon. En segundo lugar, el entendimiento humano tiende por propia naturaleza a lo abstracto y lo que es cambiante finge que es permanente, etc. Es decir, la mente en Bacon se entiende como algo que continuamente está generando abstracciones, no conceptos de cosas. Y en tercer lugar, el entendimiento humano se desliza constantemente sin poder detenerse ni descansar. Es decir, el conocimiento es como un fluido que nunca logra atrapar a la realidad de forma completa, sino fragmentaria. Las otras causas que añade a estas pueden reducirse todo fácilmente a la única asignada por Descartes, que la voluntad humana es libre y más amplia que el entendimiento, o, como dice el mismo Beruliano de forma más confusa, que el entendimiento no posee una luz seca, sino que recibe una infusión de la voluntad. Para que sepan, Berulamio es Bacon, o sea, tiene un nombre larguísimo Bacon. Yo me lo conocemos como Francis Bacon, pero es Francis Bacon de Berulamio, de no sé qué cosa, o sea, no importa. Entonces, es como si vos te llamaras Ricardo Rubén y de primera vez te digo Ricardo y después te digo Rubén para no repetir el nombre. Entonces dice que la voluntad humana, como dice el mismo Berulamio de forma más confusa, es más amplia que el entendimiento y recibe siempre una infusión y una luz seca de la voluntad. Hay que advertir que Berulamino toma con frecuencia el entendimiento por el alma, en lo cual difiere Descartes. Básicamente está diciendo que Bacon
Primero, entiende que nosotros no podemos ver la naturaleza tal cual es porque siempre la deformamos. Segundo, Bacon entiende que la única manera que nosotros conocemos es siempre buscando lo abstracto. Tercero, fracasamos en conseguir lo abstracto porque nuestra mente siempre se va movilizando, nunca se detiene. A raíz de eso se añade una cuarta crítica que es dirigida hacia Descartes, que nosotros estamos regidos por nuestra libertad, y la libertad no puede ser conceptualizada por el entendimiento. Es decir, nosotros no podemos hacer una definición de la libertad que logre abarcar toda nuestra voluntad. A su vez, dice Spinoza, que Bacon identifica el conocimiento con el alma, mientras que Descartes genera una diferencia. Entonces responde frente a estas cuestiones que dice lo siguiente: mostraré pues que esa causa es falsa, de las otras apenas me ocuparé por su escasa importancia, lo cual ellos mismos hubieran visto fácilmente si hubieran percatado de que la voluntad difiere de esta o de aquella abolición, de la misma forma que la blancura de este o aquel otro objeto blanco o la humanidad de este o aquel otro hombre. Está diciendo que mente y entendimiento son lo mismo o están ocupados de la misma cosa, pero más importante que eso es que el humano no deforma la naturaleza porque el humano está en la naturaleza. El humano es la naturaleza conociéndose a sí misma. Ese es el punto de donde va a partir Spinoza. Va a decir, no puede ser que nosotros no conozcamos el mundo porque lo deformamos como un mal espejo, porque nosotros somos de la naturaleza, estamos dentro de la realidad que queremos conocer. Es ingenuo creer que nosotros nos abstraemos, nos alejamos del mundo y lo vemos desde un espacio cósmico, que no es así. Nosotros estamos totalmente inmersos en el mundo. Sigue diciendo Spinoza, de suerte que tan imposible es concebir que la voluntad es causa de esta o aquella abolición, como es que la humanidad sea causa de Pedro y Pablo. Así pues, como la voluntad no es sino un ente de razón y de ningún modo se puede llamar causa de esta o de aquella abolición, como además las aboliciones particulares necesitan de una causa para existir y no pueden llamarse libres, sino que son necesariamente tales como determinan sus causas, como en fin, según Descartes, los errores son voliciones particulares, se sigue necesariamente de todo ello que los errores, es decir, las voliciones particulares, no son libres, sino que están determinadas por causas externas y en modo alguno por la voluntad, que es lo que había prometido demostrar, y etcétera. ¿Qué está diciendo acá Spinoza? Está diciendo, vos me querés diferenciar la libertad del entendimiento, de la conciencia, de la mente, del conocimiento, cuando todo emerge de la misma identidad que es la humanidad, siendo que la humanidad es también parte de la misma naturaleza. Este humano no se diferencia de este otro humano. Este objeto blanco no se diferencia de este otro objeto blanco en tanto que participan de la blancura. Yo veo la nieve blanca y esta servilleta blanca sigue siendo blanco. Por más que pueda haber miles de tonalidades de blanco, no deja de participar de esta misma condición de la realidad, como Pedro y Pablo participan de la condición de humanidad. Bien, entonces estas características que queremos fragmentar al humano, es decir, que por un lado el humano tiene voluntad, por un lado el humano tiene entendimiento, por un lado el humano tiene conciencia, por un lado el humano tiene conocimiento, por un lado el humano tiene sensaciones, dice Spinoza, no es así, es una unidad completa, sin fisuras, no está roto, está totalmente imbuido y comprometido e integrado a la realidad. ¿Y qué te pareció el episodio? ¿Una genialidad? Bueno, entonces es momento de pasar a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. ¿Querés saber en dónde se encuentra nuestra cantina? Pásate por el link de Telegram, sumate a este grupo de humanos poco recomendables. Ahora, te tiro data de la información que usé para esto. Bueno, las traducciones de Atilano Domínguez y de Oscar Coan son dos versiones distintas de las epístolas de Spinoza. La primera colección se llama Correspondencia, la de Domínguez, y la segunda se llama Epistolario, la de Coan. Ahora, si eres un feligrés, es hora de que tomes tu papel de responsabilidad en todo esto. Hay que divulgar la palabra, la epistemología está cerca. Corre, corre, pasando los links a sana distancia para no contagiarte y dile a cada uno de ellos que se suscriban al epistemólogo ebrio, es la única opción epistemológica en este lío podcastero. Pero,
Si no sos un devoto, tenés que avisarle que así como la cuarentena y la pandemia, algo se está cruzando por las rendejas de la trama del podcast. Un insulto, un sinvergüenza, un ebrio, se cola y contamina todo, obligándonos a hablar de algo terrible, que es la epistemología. Rápido, dile a todos que no escuchen al epistemólogo ebrio. Para escuchar los episodios, puedes encontrarme de gira en cualquiera de estos bares: YouTube, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, iVoox o Deezer o no sé qué más. Si no sabes en dónde insultarme, compartirme, invitarme a una cerveza, mandar fotos de gatos o hablar de algún tema epistemológico, puedes encontrarme en Facebook, Instagram o Twitter, siempre como epistemólogo ebrio. Salud y buenas ciencias. Salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes.